Buenas noches. Elaboró Magalí. ¿Cómo estás, Rubén? Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Voy a plantearles el problema que planteó Maggie ayer. Bueno, En realidad, plantearle los dos. Así que el PowerPoint, en este caso, es copyright de ella. No me quiero tomar un mérito que no hice yo, pero va a servir para esta clase. Pues así, si no se me cuelga para compartir pantalla, ¿cómo? Ahí está. ¿Se ve? ahí está. Sí, profe. Perfecto. Primer principio. Son un par de problemas de primer principio aplicado para gases ideales. Bien. Un recinto adiabático contiene una masa de 10 kilogramos de gas, aclaremos que es un gas ideal, a una temperatura inicial de 300 Kelvin y a una presión inicial de una atmósfera o un bar. Vamos a entregarle calor por medio de una hélice. No es la mejor manera de entregarle calor, pero el problema surge así. Agarramos una hélice, como una licuadora, prendemos el motorcito y por fricción se genera, le entregamos calor al sistema del gas hasta alcanzar una temperatura final de 500 Kelvin. Nos piden calcular el calor aportado, la variación de energía interna y el trabajo suministrado. Quizás yo no tendría que haber dicho el sistema, porque es algo que lo tenemos que plantear. Acá está el problema, el dibujito, el recipiente rígido, el trabajo de la hélice, llamado WP, el aire, como la sustancia que está trabajando. Vamos a considerar el sistema cerrado, es el aire del recipiente, la masa permanece constante. Obviamente, al ser un sistema cerrado, la masa es constante, no va a escapar aire por ahí. Y se le entrega trabajo al sistema a través de esas paletas. Vamos a plantear los datos. La masa de aire en juego es 10 kilos. La temperatura inicial es 300 Kelvin. La presión inicial es de una atmósfera o un bar. Y este sistema va a llevarse a 500 Kelvin. Ahí está. La única diferencia en un principio es esa temperatura. Diferencia no va a ser la única. Seguramente, si analizamos el tema, la presión será diferente. Y si el recipiente es rígido, el volumen será el mismo. ¿Cómo podemos definir el calor aportado? ¿Cómo lo podremos calcular? A través de la variación de energía interna. Puede ser. ¿Y cuál sería la variación de energía interna? ¿Y por qué me estás relacionando calor con variación de energía interna? Porque la Sí. variación de energía interna es la sumatoria del calor más el trabajo. Bien. ¿Y entonces? Claro, pero no tenés la variación de energía interna. Pero la podés. ¿La puedo calcular? Sí, la podés calcular. No sé, por donde quieras entrarle. ¿Y qué pasa con el trabajo? Es cero porque el volumen no cambia. Bien. El recipiente es rígido, o sea que el trabajo es cero.
Entonces te queda solo el calor. El calor. Y aparentemente el calor va a ser igual a la variación de energía interna. Ah, pará. ¿El trabajo es cero? El del aire no. ¿Qué pregunta? Pensemos. El sistema es aire. ¿El sistema intercambia calor con el medio? No, No. No, porque porque es un sistema cerrado. el recipiente es adiabático. O sea que el calor es cero. Tenemos que corregir el enunciado, Alejandro. Sí, El enunciado dice ahí me di calor. cuenta. Ahí hay una corrección que tengo que armar en el enunciado. El sistema es adiabático. Lo A que pasa es ver, que se me pasó ahí. es tan automático asociar aumento de temperatura con calor que Ujú. como estamos generando un aumento de temperatura, pero en realidad la hélice le está entregando trabajo mecánico al aire. Y el trabajo mecánico es el resultado de convertir lo que seguramente es el trabajo eléctrico de un motor que debe estar ahí atrás, ¿no? Exacto. Aunque bien podría haber alguien dando vuelta a una manija. Que también el trabajo del pobre tipo que está. Claro, que estaría convirtiendo Sí. la energía química de lo que comió la última vez que comió en energía mecánica ya. Bueno, no necesariamente de la última vez que comió, puede estar quemando grasa también. Pero el recinto es adiabático, o sea que el calor intercambiado es cero. Entonces lo que no es cero es el trabajo. Pero el trabajo, ¿el gas realiza trabajo de expansión? No, pero No, recibe porque es a trabajo de la volumen hélice. constante. Bien. ¿Recibe trabajo de, permítanme hablar de compresión o variación de volumen? No, No. ¿Pero recibe algún trabajo? Trabajo mecánico. Bien, recibe un trabajo mecánico. Ese trabajo que después, que está mal, tengo que reconocer que está mal en el enunciado, después lo corregimos, porque la hélice no le entrega calor, entrega trabajo. Si hubiera sido una resistencia, le estaría entregando calor. Pero acá es una hélice y está entregando trabajo mecánico. Entonces, el trabajo va a ser igual a la variación de energía interna. Y como ahí me plantearon recién, la variación de energía interna es fácil calcularla. Para un gas ideal depende solamente de la variación de temperatura. ¿Están de acuerdo? Sí. 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 Independientemente la variación de energía interna no depende, dije, independientemente de la evolución. M se ve delta T. Si hago las cuentas, tengo los valores de la masa, el calor específico de volumen constante, el asalto térmico, y me da 1438 joules. Opa, se me escapa el dedo en la tecla. Y el trabajo suministrado también tiene que ser lo mismo. Ahora, le entregan. ¿Qué quiere decir que el trabajo suministrado tiene signo negativo? Que lo recibe. Recibe. ¿Y qué pasaba? ¿La energía interna aumentó o disminuyó? Aumentó. Vuelvo para atrás. La energía interna aumentó. Le entregaron trabajo y la energía interna aumentó. El signo negativo nos representa que el medio aporta trabajo al sistema. Bien.
Antes de arrancar el otro ejercicio, Fue una pregunta. sí, ¿De dónde salen los datos de la variación de temperatura de la variación de energía interna? vamos al principio. De A ver ese si puedo. 500 Kelvin menos 300 Kelvin. Eso tendría que ser dato del principio del problema. Vuelvo para atrás. Acá está. Ok. Y en Temperatura. base a eso, ¿por qué entonces digo que el calor es cero? ¿El calor aportado es cero? Primero, yo analizo el sistema aire. Está en un recipiente adiabático. O sea que por las paredes del recipiente no entra ni sale calor. En realidad, lo único que está en contacto con el sistema son estas hélices. Y estas hélices no entregan calor, entregan trabajo. Acá hay un error en el enunciado. Esta palabra calor la voy a cambiar por trabajo. Si hubiera sido una resistencia, ahí sí. Se entrega calor por medio de una resistencia. Pero el funcionamiento va a ser diferente. Perfecto. Gracias. No, por favor. Ahora, me queda un tema. Fíjense, este sistema es un sistema a volumen constante. ¿Qué hubiera pasado si yo, en vez de tener este sistema a volumen constante, hubiera tenido un sistema que se mantendría a presión constante, no a volumen constante? O sea, fíjense en el pizarrón, esta alternativa. Tendría que haber limpiado el pizarrón para ganar un poco de tiempo, pero... Alternativa 1, lo que hicimos. O sea, un recipiente, yo le entrego trabajo y está a volumen constante. Alternativa 2, al recipiente le entrego trabajo, pero lo que es constante es la presión. Voy a representar la presión constante con esta pesita acá arriba. En este caso, profe, la energía interna sería menor, ¿no? ¿En cuál? En el caso 1, La de presión constante. 2. A ver, ¿por qué la energía interna sería menor? Yo paso de 300 Kelvin a 500 Kelvin en los dos casos. ¿Y no sería porque hay parte del calor que se utiliza para hacer trabajo? Bueno, vamos a replantear el problema. El estado inicial de tanto este como este es a 300 Kelvin. Yo prendo la licuadora acá y acá hasta que el sistema aumenta a 500 Kelvin. La Sí. temperatura del aire o del gas. O sea, yo estoy forzando a que la temperatura final pase de 300 a 500 Kelvin. ¿Con cuál laburé más? ¿Con cuál entregué más trabajo? ¿Caso 1 o caso 2? Caso 2, porque también hace trabajo de expansión. Bien. Entonces, el delta U en ambos casos, Juan, el delta Sí. U en ambos casos es el mismo porque yo Sí, lo no forcé varía. ahí en el problema. ¿Estamos hasta ahí? Sí, hasta ahí perfecto. Bien, entonces, delta U en 1 es MCB delta T, 500 menos 300. Y acá también.
delta U, M, CB, delta T. ¿El trabajo acá cuánto es? Y era 0. 0. O sea, era. Claro. Y el trabajo acá no es 0. Bueno, perdón. El trabajo es, en realidad, es lo que iba a decir, en Perdón, realidad es acá la me equivoqué, me turbina. apuré yo mismo. El Esa es la trabajo turbina. acá es L de la hélice. Es mecánico. Trabajo mecánico. L mecánico. En realidad lo que estoy preguntando es esto. Lo que es 0 es el calor. Ahora, ¿el trabajo mecánico para qué se utiliza? Para aumentar la temperatura del gas. Para aumentar la energía. Si hablamos de trabajo, comparame Bien. siempre trabajo con energía interna. Para aumentar la energía interna Vamos a del jugar gas. siempre con las mismas magnitudes. Trabajo, calor, energía interna. Y aumentando eso veremos la temperatura. Ahora, en este caso, este trabajo, el trabajo que llamé trabajo mecánico, Lm', se va a utilizar para aumentar la energía interna y para esto va a realizar un trabajo de expansión. Ah, porque va a aumentar el volumen. Exacto. ¿Por qué? Porque la atmósfera se lo permitió. La atmósfera, la presión constante acá se lo permite. Acá la presión inicial era la misma. Y profe, una consulta. La atmósfera se lo permite porque entonces la presión interna del sistema es mayor. Tiene que ser A ver. ligeramente mayor para poder hacer la evolución. Y para que este problema tenga solución, no es necesario asumir cuál va a ser la evolución, si va a ser lenta o no lo va a ser, porque el trabajo es contra la presión externa de cualquier manera. Perfecto. Gracias, Rubén. P0 o la presión externa por delta B, en el caso de la derecha, ¿no? ¿Les quedaría a ustedes Digamos que también? con tu pregunta se ve claro el límite de lo que es una evolución cuasi estacionaria. Imaginamos que la evolución es a la presión constante, si fuera cuasi estacionaria esa, ¿no? Que no es necesario asumirlo en este caso. Pero si la quisiéramos asumir como cuasi estacionaria, de todas maneras tenemos que imaginar que la presión adentro es un diferencial P mayor que afuera, porque si no, no hay desplazamiento. Está, perfecto. Pero no es una expansión violenta tampoco. No, digamos que estamos planteando en términos generales un ejercicio alternativo para ver que en ese caso la hélice tiene que realizar más trabajo, porque tiene que aportar también el trabajo que va a realizar el gas al expandirse, mientras que en el caso a volumen constante esto no es necesario. Si resolviéramos el problema en detalle, veríamos que para obtener el trabajo que hace la hélice siendo el recipiente adiabático, no es necesario hacer hipótesis respecto de cómo es el desplazamiento del émbolo. Sabiendo el estado final, que es dato, Ok, perfecto. Gracias. para ese caso particular, ¿no? Sí, sí, sí. Podría también dar una variante que quizás hubiera sido más fácil. Si en vez de meter acá una hélice, hubiera metido una resistencia, acá lo que hubiera ingresado al sistema, ¿qué hubiera sido? Calor. Calor.
Yo Y podría si te ver, digo sí, lo que ingresa al sistema es energía eléctrica, la pregunta es engañosa, no la haría en un examen. Y no, ahí no sé si es calor, ahí ya no, ahí lo pienso un poco más. Lo que cambia es el sistema. El implícito es el límite del sistema. Porque si lo que asumimos es que lo que entra es energía eléctrica, es porque estamos poniendo la resistencia dentro del sistema. Si la Claro, o sea, termina resistencia siendo no calor. está, si la resistencia no es parte del sistema, si el sistema es exclusivamente el aire, el intercambio es de calor. La resistencia se encargó de convertir la energía eléctrica en calor e intercambia calor con el aire. Si ponemos la resistencia dentro del sistema, entonces el sistema recibe energía eléctrica. Ok. Fíjate cómo lo primero que tenemos que hacer cuando analizamos un problema de evolución de un sistema termodinámico es definir el sistema. Y tenemos que tener claro cómo lo hemos definido el sistema antes de seguir adelante. Perfecto. bien. Entonces, si hubiera metido una resistencia y asumiendo el sistema gas exclusivamente, y acá hubiéramos tenido que entra calor al sistema y no hubiera recibido trabajo mecánico sino calor, pero el valor numérico hubiera sido el mismo para llegar al mismo resultado. Les dejo a ustedes que analicen qué hubiera pasado en este caso. No, me gustaría hacer un par de comentarios respecto a eso. De la misma manera que acá el trabajo tuvo que ser mayor acá, si esto hubiera sido una resistencia, el calor en este caso tendría que haber sido mayor. De hecho, es mayor acá que acá. Porque el calor recibido acá tiene que servir para que el gas aumente su energía interna y para realizar este trabajo de expansión. Esto explica por qué el Cp del gas es mayor al Cv. Acá el gas recibe calor para aumentar su energía interna y punto. Acá, en estas condiciones, el gas aumenta su energía interna y realiza un trabajo de expansión. Necesariamente porque recibe calor y aumenta su volumen, porque si la presión está constante, el volumen va a tener que cambiar. Bien. ¿Pasamos al segundo? El segundo problema es un poquito más complejo. Estoy pasando el primero. ¿Logran ver lo que comparto? Sí, sí. Sí, sí. Ahí está. Perfecto. Un recipiente rígido de paredes aislantes, 0,2 metros cúbicos de capacidad, contiene aire a 22 bares y a 27 grados centígrados y está comunicado por medio de una válvula con otro cilindro, también de paredes aislantes, cargado con un pistón sin rozamiento para mantener la presión 2 constante, de 5 bares. En el segundo cilindro no hay aire y abrimos la válvula. Tendríamos que hacer que este tubito no entre por acá porque si no el aire se escapa, sino por debajo, y al abrir la válvula parte del aire del primer cilindro va llenando el segundo cilindro. Calcular el estado de equilibrio mecánico y térmico final y el trabajo exterior realizado.
Miremos el sistema al principio. El sistema es el aire que está en el primer recipiente. Una consideración respecto de esto, que el sistema es el aire. Nos están haciendo alguna pregunta. En este caso, lo que nos preguntan es cuál es la situación de equilibrio final y cuál es el trabajo exterior. Tenemos que entender por el trabajo exterior el trabajo que realiza el émbolo contra el medio exterior, ¿no? Eso es lo que nos preguntan. ¿Cuál es el sistema? Es una decisión que tenemos que tomar nosotros con el objetivo de resolver lo que nos plantean, de encontrar las respuestas a las preguntas que nos formulan. De manera que no se trata de darse cuenta cuál es el sistema, sino se trata de elegirlo bien para poder responder lo que nos preguntan, ¿no? Hay problemas como este en los que la elección del sistema resulta más o menos evidente, pero hay otros en los que no tanto. Una Datos. pregunta en esto Sí, del Juan sistema. Cruz. Con plantear el sistema y decir que nuestro sistema es el gas, ya no haría falta plantear cuál es la frontera, ¿no? Como que queda implícito. Pensando en los ejercicios que decíamos de la Vos burbuja. tenés que tenerlo claro vos. No es que nosotros te vamos a pedir que explicites cuál es la frontera. Pero si no lo tenés claro vos, vas a tener problemas para calcular calor y trabajo. Porque el calor y trabajo se evalúan a través de la frontera. Perfecto. No, sí, más que nada era para pensar en instancia de parcial si hay que decirlo o no. Entonces ni siquiera hay que decirlo. Con que yo lo sepa, alcanza. Sí, tenés que explicar de dónde sale la resolución que plantees. Eso tenés que explicar. Y si vas a escribir, porque sea necesario, una ecuación de evolución, y vas a plantear el primer principio en esa ecuación de evolución, el primer principio plantea relación entre calor, trabajo y variación de energía interna. Si vas a poner una expresión analítica para la cantidad de calor, esa es la cantidad de calor que fluye a través de la frontera del sistema que vos elegiste. Tendrás que explicar por qué el calor está expresado por la fórmula que vos pongas. Ok. ¿Está bien? Sí, sí, está bien. Volumen inicial, 0,2 metros cúbicos. Presión inicial, 22 bares. Temperatura inicial, dato. La presión inicial del pistón, 5 bares, que en este momento le está apuntando contra el piso. El segundo recipiente está vacío. Estado final. Presión final, 5 bares. Cuando se abrió todo, el sistema empezó a llenar el aire del segundo cilindro hasta que la presión de todo el sistema equilibró a la presión 2. Profe, perdón, una consulta ahí. ¿Sí? ¿La presión final no tendría que ser mayor para poder levantar el émbolo? Porque si es la Y en un misma... principio quizás sea mayor. De hecho era mayor, era 22 bares. Claro, por eso, pero ¿por qué decimos que es 5 bares la presión final? Pero es justamente final. Para que sea final tiene que ser la misma, porque si va a ser mayor se va a seguir levantando. Cuando planteamos P sub 2 es la presión externa más el peso del émbolo, ¿no? Si es eso en lo que estás pensando. Sí, sí, era eso, está bien, ahora No, entendí. no, es la presión en el límite del sistema. Y Está el bien, está límite bien. del sistema es el borde inferior del émbolo. Por lo tanto, la presión del lado de adentro del sistema incluye la presión derivada del peso del émbolo. De hecho, en el dibujo, encima del émbolo hay una pesa, o algo que parece una pesa, lo cual sugiere que los 5 bares los alcanzás cargando el émbolo. Un bar por Porque la la presión, atmósfera y 4 porque la bares presión restantes externa no te por... alcanza, aunque nada está dicho, ¿no? Ok, listo. ¿Está bien? ¿Está bien, Juan?
Sí, 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 yo me estaba pensando de otra manera, por eso no me cerraba, pero ahora está bien. ¿Cómo Sí, estás pensando vos? afortunadamente la flechita de P sub 2 le apunta al émbolo, no está escrita afuera, porque si no, tu objeción sería más inevitable. Claro, o sea que los 5 bares es para hacer que la presión sea la misma, digamos, adentro de abajo del émbolo que arriba, y queda ya levantado y queda fijo ahí, en equilibrio. A ver, afuera hay una presión externa, que no sabemos cuál es. El émbolo pesa un peso que digamos se llama P sub B. La presión de 5 bares es la presión externa más P sub B sobre S, donde S es la superficie del émbolo. Ese es el equilibrio estático en la interfaz entre el aire y el émbolo. Pero Ok, perfecto. no nos dan la presión externa ni nos dan el peso del émbolo para inducirnos a que pensemos el límite de nuestro sistema como la superficie inferior del émbolo, para no complicarnos. Hay otros problemas en los que sí se dan esos datos para introducir Sí. esta complicación que es una forma de integrar física 1 y física 2, digamos. Pero no es el Perfecto. caso de este problema. Está, gracias. Ahí está. La presión final entonces la definimos como 5 bares. El volumen final no lo conocemos, planteamos la ecuación de estado y de ahí la planteamos para volumen final y podemos despejar el volumen final. Pero no conocemos ni la masa ni la temperatura final. Y por ende no conocemos el volumen final. ¿Podremos plantear otra ecuación de estado? De la misma manera que planteamos volumen final, vamos a plantear la masa. La masa inicial y la masa final es constante. Y para eso podemos plantear el estado inicial. De la cual podemos deducir la masa. De hecho, ahí planteamos la deducción. Fíjense, planteamos la ecuación de estado final y la ecuación de estado inicial. De acá, de la ecuación de volumen final, podemos definir la temperatura final. O por lo menos nos queda. Planteamos ecuación de estado inicial y ecuación de estado final. ¿Qué otras ecuaciones nos quedan? Bueno, metí el dedo de antemano. Primer principio. Calor menos trabajo, variación de energía interna. ¿Tenemos el calor intercambiado? ¡Qué silencio! ¿Es El adiabático? sistema es adiabático, o sea que es cero. Nos queda el trabajo y la variación de energía interna. Planteemos una por una, a ver qué nos da. El trabajo realizado contra una presión constante. Acá está planteado directamente la fórmula final,
recuerden que es resultado de la integral de la presión exterior por diferencia de volumen, por integral de PE diferencial de volumen. Resolviendo la integral me queda P por delta B. De la presión externa en este caso, ¿no? Sí, Porque la presión fíjense externa. que el sistema cambió de 22 a 5 bar y no sabemos de qué forma. No podríamos expresar a P en función de B para el aire que evoluciona. ¿Es aire? Para el aire que Sí, evoluciona. es aire. No sabemos Sí. cómo evoluciona, pero el trabajo lo evaluamos del lado de afuera. Por eso es P No por delta tenemos B. Y P ni es el la presión final, externo. porque es la Ujú. presión externa que se mantuvo constante durante toda la evolución. ¿Lo ven? Claro, porque lo que está variando acá es la presión dentro del sistema. Exacto. Ok. Como está variando la presión dentro del sistema durante la evolución y no sabemos que no podemos asegurar que la evolución sea una sucesión de estados de equilibrio, evaluamos el trabajo del lado de afuera. El trabajo siempre es sobre el medio exterior, de manera que la ecuación L igual integral de la presión externa por diferencial B, esa ecuación vale siempre, aunque no siempre, por más que valga, podremos evaluarla, ¿no? Porque depende de cómo hayamos elegido la frontera que haya del otro lado, puede ser que la presión externa no sea constante. Si tenemos tiempo, ahora vamos a ver un caso. Un caso en el que importa también de qué manera elegimos el sistema y un caso en el que podemos pensar en elegir el sistema de más de una manera. Dale. También podremos calcular el delta U, la variación de energía interna, que de hecho es más fácil. O por lo menos plantearla. Masa, calor específico de volumen constante y variación de temperatura. Tengan presente que lo importante es plantear las expresiones. La expresión de estado inicial, estado final y la ecuación de evolución, que en este caso es la de primer principio. Con esas ecuaciones, lo demás es matemática. En el Tenemos que peor de los agregar casos, un tercer tipo de grupo. ecuación, grupo de ecuaciones, que son las ecuaciones de vínculo. En este problema hay una ecuación de vínculo, la que nos permite decir que la presión final es 5 bar. Las ecuaciones de vínculo establecen relaciones entre las variables que describen el problema, ecuaciones que son resultado de la configuración del sistema que estamos analizando, de la configuración geométrica, de la disposición mecánica de los componentes del sistema que evolucionan. Esas ecuaciones de vínculo las tenemos que tener en cuenta. Tres tipos de ecuaciones: las de estado inicial, las de estado final, o sea, las ecuaciones de estado, primer grupo; segundo grupo, la ecuación de evolución, o las ecuaciones de evolución, porque la ecuación de evolución involucra energía interna, calor y trabajo, y tendremos que encontrar expresiones para calor, trabajo y variación de energía interna para poder transformar la ecuación de primer principio en una expresión analítica o en una serie de expresiones analíticas, y las ecuaciones de vínculo, que relacionan las variables que describen el problema por la configuración del problema. En el primer caso, el recipiente era rígido, en el primer problema, y el volumen era constante. En este problema, el émbolo sin rozamiento impone un vínculo entre la presión externa y la presión interna al final,
que es un vínculo sencillo, el de igualdad. Si le hubiera puesto una trabita antes del que llegue al volumen final, ya la ecuación de vínculo hubiera sido otra. Pero bueno, ahí quedó planteado que menos W es delta U, menos el trabajo es delta U. Lo podemos igualar. Y acá quedaron planteadas las 4 ecuaciones. Nos quedan 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Lo demás es matemática. O sea, podemos ir despejando tanto la temperatura final, el volumen final, trabajo y delta U. Igualamos. Reemplazamos el volumen final en uno de los casos. Y de ahí despejamos la temperatura final. Que acá quedó 233 grados. ¿Es razonable que sea menor que la temperatura inicial? Bueno, Sí, porque se estaría expandiendo. Sí, porque está a menor presión, puede ser. Y entre los puntos de vista no de porque está a trabajo, menor calor, presión. Porque se está expandiendo. ¿Y eso qué implica? exacto. ¿Qué implica que se está expandiendo? Mayor volumen. Sí. Que entrega trabajo. Ah, que Claro. claro. Bien. Realiza trabajo, y si realiza trabajo, de algún lado tiene que salir ese trabajo. Como todas las instalaciones adiabáticas, el trabajo sale de la energía interna del gas, de manera que teníamos que obtener una temperatura menor. Este tipo de validación global, después que resolvemos un problema que nos lleva a plantear esa cuenta, es necesario hacerlo, es conveniente por lo menos, si no es necesario hacerlo, porque si nos hubiera dado una temperatura mayor, porque nos equivocamos al hacer las cuentas, tenemos que darnos cuenta que algo anda mal, que no puede ser que nos haya dado mayor. Bien. Una vez que tienen eso, podemos calcular el volumen final. Y el trabajo exterior realizado. Profe, ¿cuánto El da trabajo volumen? de expansión realizado. Ahí la palabra exterior no me gusta mucho. Y ahí terminó. Profe, ¿cuánto da el volumen final? El volumen final, 0,686 metros cúbicos. ahí está. 0,686 metros cúbicos. Gente, este problema puede parecer más difícil por el hecho de que su resolución implica el planteo de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, lo cual nos exige seguir planteando ecuaciones a medida que se nos ocurren, porque siempre nos faltan datos. Esto es así en la medida en que usamos la rutina frecuente de mirar los datos, imaginarnos una ecuación, esperar que en esa ecuación haya una sola incógnita para obtener un resultado, para después usar este resultado en otra ecuación que a su vez me permita ir obteniendo lo que me pide.
Cuando eso no ocurre, cuando el problema no plantea una secuencia lineal de resolución de una ecuación con una incógnita, el problema parece como más complejo. Yo les voy a proponer otra forma de resolver los problemas, un método distinto, que nos permite de paso resolver una familia de problemas cada vez que resolvemos un problema. Familia que tiene, así pensado como les voy a proponer, toda la familia la misma dificultad. Y vamos a hacerlo sobre un caso distinto esta vez que lo que hice ayer, para que no esté en ningún video y aportar algo nuevo. Así que, Carlos, puede ser un ejercicio de la guía. ¿Qué hora Vale. es? Y 50. Sí, un ejercicio nuevo, que no está. Vamos a hacer lo siguiente, miren. Y va a ser un ejercicio fácil. Fácil para resolver de la manera habitual. Esto es, buscando una ecuación con la esperanza de que nos quede una sola incógnita y así seguir. El problema es este. Profe, ¿puede levantar un poquito la cámara? Ah, no. Gracias. Perfecto. Ahí está. Y voy a apagar la luz de arriba así no hace reflejo. Me paro de este lado, así no hago sombra. Bien, se trata de un recipiente rígido y adiabático cerrado por un émbolo también adiabático sin rozamiento. En el estado inicial hay un gas A del lado izquierdo a una presión P, por supuesto del lado derecho la misma presión, dado que el émbolo exige que las presiones sean iguales, es un émbolo sin rozamiento. Acá el gas A ocupa un volumen 1, hay una masa MA acá un volumen 2, una masa MB, y tenemos R1A, CBA, R1B y C sub B, B de datos. Sabemos qué gases son. Acá tenemos una temperatura inicial A y una temperatura inicial B. Afuera la temperatura es T0. Esto está en equilibrio, pese a que las temperaturas son diferentes, porque la envolvente de el volumen que ocupa cada gas es adiabática. Entonces, esto permite un equilibrio a temperaturas distintas y distintas del exterior. Sabemos la presión, conocemos la presión inicial, las temperaturas de A y de B, y los volúmenes 1 y 2. Esta es la forma más fácil de elegir los datos. Porque no hay manera de que sean contradictorios los datos, de que sean imposibles. De manera que esta es la manera más fácil de diseñar el problema, ¿no?
¿Qué pasa? ¿Cómo generamos una evolución? Porque esto es un estado de equilibrio. Así las cosas pueden quedar eternamente. Bueno, se pincha la diabaticidad. El recipiente deja de ser adiabático. Y eventualmente queda todo a la temperatura T sub 0. El émbolo ocupará otro lugar. Tendremos B1F, T0, PF, B2F, T0, PF. El problema diría, el enunciado diría, que se pierde adiabaticidad y el recipiente eventualmente alcanza equilibrio con el medio exterior. No tiene por qué decirnos que el esquema final es este. Esto es parte de lo que tenemos que plantear nosotros como análisis del ejercicio, ¿no? De manera que podemos ir para atrás un poquito y decir, ¿por qué estoy planteando esto? Bien, si se pierde la diabaticidad y el ambiente exterior es infinito, y la temperatura final va a ser T sub 0. Ahora bien, si la temperatura en estos recintos cambia, va a cambiar el volumen y la presión. Simultáneamente, ¿sí? ¿El ambiente exterior es infinito? ¿Se refiere a que sea, A que la que el temperatura sistema no va, sea que el sea intercambio de insignificante? calor, claro, el intercambio de calor no le va a cambiar la temperatura del sistema. Es lo mismo que decir T0 igual constante. O sea, en el estado final, la temperatura exterior sigue siendo T0. Bien, para describir el estado final, tendré que poder decir cuánto va a valer B1F, cuánto va a valer P sub F y cuánto va a valer B2F. Veamos. Por ahí di algún dato de más. Vamos a ver. Estado inicial. ¿En qué consiste el método? Tenemos un estado inicial y un estado final. Siempre que hay una evolución tenemos un estado inicial y un estado final. ¿Sí? Entonces, planteamos las ecuaciones de estado inicial y de estado final. Como nosotros vamos a aplicar primer principio a gases ideales, describir el estado de equilibrio de un gas ideal lo sabemos, es plantear la ecuación de estado. Entonces, para el gas A tengo P sub 0 por B1, 0, vamos a llamarlo B1, 0, ya que después lo llamamos B1F, por B1, 0, igual a MA por R1A por T0A. Una ecuación. P0 por B20 igual a MB por R1B por T0B. Segunda ecuación. Esto describe el estado inicial. ¿Qué dije que sabíamos? ¿O qué no sabemos? La masa
de A, la masa de B. Dijimos que teníamos de dato P sub 0, B1 0, B2 0, R1A, R1B, T0A y T0B. No sobran datos, ni faltan datos para definir completamente el estado inicial. ¿Está bien? Sí, sí. Bien, vamos al estado final. Planteamos lo mismo. Son las mismas ecuaciones, pero con las variables con las que describimos el estado final. Estoy corto de tiza. P sub F por B1F igual a MA por R1A por T sub 0. En el estado final, la temperatura es T sub 0. Tercera ecuación. Cuarta ecuación, P sub F por B2F igual a MB por R1B por T sub 0. Cuarta ecuación. Y acá, ¿qué incógnitas agregamos? B1F, tercera incógnita. B2F, cuarta incógnita. P sub F, quinta incógnita. Tenemos 1, 2, 3, 4 ecuaciones y 5 incógnitas. Nos falta una. Una ecuación. Y ahora tenemos que pensar en las ecuaciones de vínculo y las ecuaciones de evolución. Primero tenemos que plantear las ecuaciones de vínculo, porque esas dependen de la configuración del problema, la configuración del problema que estamos analizando. Y la configuración por lo general es independiente de la evolución. ¿Tenemos alguna ecuación de vínculo acá? ¿Gente? No. ¿No hay ecuaciones de vínculo? Yo digo que sí. ¿Están seguros que no hay ninguna relación La suma entre de las los variables? volúmenes, la suma de los volúmenes finales te da el volumen del recipiente total. B1A más B2A más B1B B10, porque no lo llamé A y B. Perdón. B1 es de A y B2 es de 0. B10 más B20 es igual a B1F más B2F. Profe, ¿podrá bajar la cámara, por favor? ¿Cómo no? Perdón. Ahí. Vamos a poner un poco más lejos, así cabe todo. Vamos a esconder un poco esto. ¿Se ve? Sí, sí, ahí se ve bien. Sí, se ve. Fíjense, la quinta ecuación no agrega incógnitas. Y el problema está resuelto sin plantear ecuación de evolución. ¿Estará bien? Si es un problema del primer principio, ¿cómo puede ser que no tenga que aplicar el primer principio? Y sí, está bien, porque no calculé nada del primer principio. Y está bien, porque en realidad, de la forma que está dado los datos, yo usé toda la información
que me daba el problema hasta aquí. Y para calcular estas variables, alcanza. Ahora bien, si me pidieran la cantidad de calor intercambiada entre el recipiente y el medio, durante la evolución, ahí sí, porque me falta Q. Si me piden eso, es un problema de primer principio. Así como están planteados los datos. Después vamos a ver, cuando resolvamos esto, cómo construimos una familia de problemas a partir de este mismo planteo y con este mismo análisis. Problemas que pueden parecer de dificultad muy diferente. Y sin embargo, constituyen el mismo problema con la misma dificultad porque el análisis es el mismo. ¿Cómo aplicamos primer principio? Aquí, cuando nos piden el calor intercambiado por este recipiente con el medio, se nos plantea por primera vez la necesidad de elegir un sistema y una frontera. Y acá podríamos tener opciones. Podríamos decir, bueno, yo tengo dos gases A y B distintos, separados por un émbolo, nunca se mezclan. Considero por un lado el gas A, por el otro lado el gas B, y después sumo. Total, lo que perdió diabaticidad es el recipiente exterior, no me dijeron que perdió diabaticidad el tabique. Así que me imagino que cada gas intercambia con el medio, y lo que intercambia el recipiente es la suma de ambos. Yo podría pensar en ir por ahí. ¿Ustedes qué frontera elegirían? ¿Qué sistema elegirían? Porque además, si lo hago para A y me va bien, el análisis para B es análogo. ¿Ustedes irían por ese camino? Fíjense cómo acá se hace efectiva la propiedad de la frontera y del sistema, ¿no? Es una porción del universo que arbitrariamente elegimos para su estudio. Nosotros elegimos el sistema. ¿Ustedes irían por el lado de analizar cada gas por separado? Fíjense que podríamos agregar, si fuéramos malos, para inducirlos a ir por el camino difícil, y con la seducción inevitable que van a incorporar la semana que viene las ecuaciones de la politrópica, porque uno tiene tantas ecuaciones, las quiere usar. Debe ser algo de esto debe haber que aplicar. Tengo una carilla llena de ecuaciones. Uno podría decir que se pincha la diabaticidad y muy lentamente, en años, se alcanza la temperatura T sub 0. En años. Con lo cual, bueno, es cuasi son evoluciones en equilibrio. No me tengo que acordar de memoria ninguna ecuación. Eso me dijeron. Además, estamos virtual. Partimos la pantalla o ponemos una hojita al costado, tenemos todas las ecuaciones. Pero además ni siquiera eso, porque no es que estoy haciendo trampa. Me dijeron que no me tengo que acordar nada de memoria. Así que uso algunas de las ecuaciones que tengo. Todavía, afortunadamente, no las tienen. Esto es la semana que viene. Lo único que tenemos hoy es delta U igual CB por M delta T para un gas ideal, y que el trabajo es la integral de la presión externa, diferencial B, y si la evolución es el equilibrio, puedo reemplazar la presión externa por P diferencial B. Supongamos que tenemos todo eso bien claro. ¿Alguno tiene una elección? ¿Alguna preferencia respecto de qué camino usar? Bien, vamos a usar primero el camino fácil.
Y después me voy a meter en el camino difícil para encontrar antes la solución y que ya no se hayan olvidado de cómo llegamos hasta aquí. Nos piden el calor intercambiado. Y vamos a elegir como frontera la unión de la que requiere usar como sistema la unión de los dos gases. Esa frontera es el borde, el límite, perdón, no es un borde porque no es una superficie, es un volumen. Es la superficie que contiene a los dos gases. Esto es el límite interior del recipiente. ¿Estamos? A ese sistema le vamos a aplicar la ecuación de primer principio para tratar de calcular Q. ¿Cuánto vale L? Elegido así el sistema. L se calcula a través de la frontera. De manera que hemos elegido la frontera, podemos preguntarnos ahora cuánto vale L. Es 0. Porque es rígido. Muy bien, L es 0 y esta es una razón para elegir esa frontera, porque me desligo de calcular trabajo. ¿Y cuánto vale delta U? Bueno, podríamos decir que esta es la sexta ecuación, y acá tenemos séptima incógnita, octava incógnita, novena incógnita. L igual a 0 es la séptima ecuación que no agrega incógnita. ¿Y cuánto vale delta U? Gente. M por el calor específico a volumen constante por la variación de la temperatura. Tenemos dos gases. De cada gas. Tenemos ¿Las dos dos gases. más? ¿Cómo? Ah, era la energía interna de uno más la energía interna del otro. Muy ¿era? bien, porque la energía interna es una variable extensiva. La energía interna escrita así, con mayúscula, es la energía interna de todo el sistema. Es la suma de las energías internas de las energías internas de las partes. Muy bien. Entonces delta U es delta UA más delta UB y es igual a C sub BA por MA T0 menos T0A más C sub B por MB, ya me corro, por T0 menos T0B. Y esta es... Profe, perdón, hay Sí. una luz de frente que no deja ver esa fórmula. Ahora no hay ninguna luz. Ahora sí. Gracias. Sí, sí. Teníamos 5 ecuaciones, esta es la sexta incógnita. Es importante contar bien las incógnitas para no asustarse, ¿no? Que es lo que me pasó a mí recién. Teníamos 5 ecuaciones con 5 incógnitas. Esta es la sexta ecuación que introduce la incógnita sexta, séptima y octava. Esta es la séptima ecuación y esta es la octava ecuación. Perdón, las ecuaciones iban... ¿Está bien? De manera que, fíjense, que en esta ecuación no hay incógnitas. Tenemos las temperaturas, las masas, los calores específicos, con lo cual calculamos delta U, que es igual a Q. Y se resolvió el problema.
Y así planteado, este problema permite la lógica de ir de a uno. Con esta ecuación saco esta incógnita, con esta saco esta. Y acá solo me toca dar vuelta a la ecuación de vínculo. Y sale el estado inicial y el final. Después planteo, eligiendo bien el sistema, no es que sea un problema absolutamente trivial, no quiero decir eso. Rubén, Para que no se sienta mal aquí, porque le cuesta. perdón, Pero perdón, Rubén. mucho más difícil parecería el problema si elegimos, por ejemplo, Creo que no tienen los auriculares puestos, por eso ni el no te escucho. volumen inicial 1 ni el volumen inicial 2, sino dar el volumen total, de manera que, Rubén, que no quede una ecuación con una incógnita acá. Y por ejemplo, podríamos decir cuál es la cantidad de calor intercambiada. O sea, tenemos 8 ecuaciones. Tenemos muchas maneras de elegir 8 incógnitas. No infinitas, porque obviamente no podemos elegir dar de datos estas cinco variables. P0, B10, MR, 1A y T0A, porque dada 4, la quinta surge de la ecuación. Los datos hay que elegirlo de manera consistente y hay maneras más fáciles que otras. Tampoco podemos elegir la cantidad de calor en forma arbitraria porque nos puede dar valores ridículos. Pero se pueden elegir de muchas maneras los datos y por lo tanto las incógnitas y por lo tanto el sistema simultáneo de ecuaciones que hay que resolver para encontrar los valores numéricos. Pero así planteado, no hemos hecho ninguna cuenta y hemos resuelto una familia de problemas. Y además, el método nos ordena ecuaciones de estado inicial, ecuaciones de estado final, ecuaciones de vínculos, mirar la estructura del problema, a ver qué datos están relacionados porque la geometría o la física o la mecánica del problema los vincula, y después, si es necesario, la ecuación de evolución. Ahora que está resuelto, perdón, se les está enfriando la cena. Rápidamente, ahora que está resuelto, podemos plantearnos qué hubiera pasado, qué habría pasado si hubiéramos elegido como sistema que evoluciona a cada gas por separado. Tentados por el hecho de que la evolución de cada gas es cuasi estacionaria y por lo tanto reversible, podríamos haber dicho, bueno, vamos a ver acá qué pasa. Entonces el límite, la frontera, es esta al principio y esta al final. ¿La evolución es reversible? Bueno, digamos que sí, es reversible. A ver, ¿es isoterma? No. La temperatura pasa de T0 a T0. ¿Es adiabática? No. Se está enfriando, se está calentando, está intercambiando calor. ¿Es a presión constante? No. La presión pasa de P0 a PF. ¿Es a volumen constante? No. El volumen pasa de B10 a B1F. Es reversible, pero no responde a ninguna de las reversibles que estudiamos. ¿Es politrópica? ¿Qué sé yo? ¿Qué estudiamos? Todavía no las estudiamos, pero no hace falta haberlas estudiado para plantearlo porque no se pueden usar. Casi mejor no haberlas estudiado. Y acá, esto puede ocurrir. No es que está prohibido equivocarse en la forma de elegir el sistema. Pero uno avanza, llega a un camino muerto y dice, bueno, no, vamos para atrás, elijamos el sistema de otra manera. Bueno. Bien. Hay un video en el que planteo este método para resolver ejercicios
evoluciones de sistemas con intercambio de calor y trabajo. Uy, ¿se me escucha? ¿Se me escuchaba? Sí, profe, se escucha. Sí, se escucha. Sí, sí. Sí, se escucha. Porque me saqué los auriculares y me olvidé de volver a ponerme. Bueno, alguien me preguntó algo y no le presté atención porque en realidad estaba sin los auriculares. Así que lo que me hayan preguntado no lo escuché en el último tramo, cuando me vieron sin auriculares. Profe, Sí. no, el profe Leto, por las dudas, no sé si quería preguntarle algo. Sí, está bien. Bueno, entonces dice que las ecuaciones después politrópicas para casos como este nos van a ser irrelevantes. Sí, pero no es algo que te tenés que anotar. Si la ecuación, No. si la evolución no responde a las condiciones de las politrópicas, no las puedes usar. Buena parte de adquirir práctica en la resolución de ejercicios de termodinámica es saber qué usar cuándo. Cada ecuación que vemos tiene un ámbito de aplicación. Y tenés que evaluar si están dadas las condiciones para utilizar esa ecuación. Bueno. Si no hay preguntas. No, profe, por el momento no. Por el momento nada, profe. Quedó claro. Bueno, buen fin de semana entonces. Gracias, igualmente, profe. Igualmente. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Profe, Sí. yo tenía unas preguntas de los videos de politrópicas. Sí. No sé si corresponden ahora o a la próxima clase. No importa. Si las tenés ahora, hacelas ahora. Cuando nosotros en un momento en el video de expansión violenta, usted habló de que eso lleva al enfriamiento del sistema, puede ser en algunos casos. Sí. Y eso si el porque sistema realiza trabajo, la expansión violenta es rápida y si involucra la realización de un trabajo por parte de del sistema, lo cual es el caso general, el caso más frecuente, porque se expande, está aumentando su volumen. Si hay una presión externa contra la que se expande, está realizando un trabajo. Y si realiza un trabajo, como la expansión es muy rápida, se va a enfriar, porque va a hacer el trabajo a expensas de su energía interna. Bien, o sea, es más o menos lo que pasaría con, por ejemplo, los desodorantes. Exactamente, eso es, con los matafuegos, los desodorantes. Bueno, y después también, ¿por qué usted en un momento dijo que en una expansión adiabática sucede tan rápido que no se libera calor? Sí, es lo mismo que dije recién, para la expansión violenta. El intercambio de calor requiere un intervalo de tiempo mayor que el que requiere una expansión violenta. Una expansión rápida, no necesariamente violenta, rápida. Es un término más adecuado. Ok. Y después, bueno, y dos cosas más. Uno, el tema, cuando usted escribía la ecuación de gases ideales, que ponía la G,
Esa no entendía de dónde salía. Y G es equivalente a M. Ah, está bien. Sí, me parecía, Creo pero no. que eso deben ser algunos de los videos viejos que tienen 10 años. Antes usaba la letra G yo para representar la masa. Geronte debe ser. ¿Eh? De Geronte. Sí, sí, ese es un término que te resulta cercano ahora. Y, me recibí casi con ese, digamos. Y lo último, entonces, ¿cómo se define una evolución? ¿Cómo? Ay, te perdí. ¿Cómo es que se define una evolución politrópica? Porque ese concepto no lo puede llegar a cerrar. No sé si Una evolución. politrópica de un gas ideal es una evolución en equilibrio que ocurre a calor específico constante. Quiere decir que cada cantidad infinitesimal de calor que se intercambia durante la evolución puede ser expresada como esa constante, el calor específico de la evolución, por la masa que evoluciona por el diferencial de temperatura en ese tramo de la evolución, el diferencial de temperatura del sistema. Entonces la evolución es politrópica. Si es de un gas ideal, si es en equilibrio, o sea, reversible, y si ocurre a calor específico constante. Las tres condiciones son necesarias para que valga la ecuación general de las politrópicas. Está bien. Si vos repasás, no con el objetivo de acordártela, pero si vos repasás la demostración de la ecuación general de las politrópicas, vas a ver que reemplazamos, para plantear la ecuación diferencial, en la cantidad infinitesimal de calor a la izquierda de la ecuación por C por M diferencial T. El cambio diferencial de energía interna, el diferencial total exacto de energía interna, diferencial total exacto porque es una función de estado, es C sub B por M diferencial T. Y el trabajo en una evolución en equilibrio, por ser en equilibrio, es P diferencial B. P, no la presión externa, porque podemos usar la presión del sistema porque la evolución es en equilibrio. Ahí están las tres condiciones de la evolución politrópica. Está bien. Bueno, listo. Esas eran las dudas que me había anotado. Bueno. Muy bien. Buen fin de semana. Igualmente. Gracias, profesor. Chao. Rubén, ¿te hago una pregunta? Sí. Estoy escribiendo algo para lo de la entropía y ya que te tengo a mano seguro me lo decís al toque. ¿Te acordás que cuando empezás las ecuaciones de los gases ideales, está la de Gay-Lussac y todas esas leyes que después las componen en la ecuación de los gases ideales? Viste que hay una que tiene que ver con, para no revisar todas las clases, ¿no? Tiene que ver con... Ay, este gato. Bueno, tiene que ver con que te podías dar cuenta que los gases estaban hechos de moléculas o de partes. Era de Avogadro, la ley de Avogadro. De ahí, digamos, Avogadro plantea su hipótesis de que volúmenes iguales de gases diferentes, en iguales condiciones de presión y temperatura, tienen la misma cantidad de partículas, por el hecho notable de que cuando los gases se combinaban químicamente, lo hacían en números enteros. Eso, está bien. De volumen. Entonces, la ley de Avogadro, o sea, dos okay. volúmenes de hidrógeno con n volúmenes de lo que fuera, pero no con números reales. Y eso era muy loco. Claro. Y si la relación no era estequiométrica, y además con volúmenes, vos elegían cualquier volumen y un números enteros de ese volumen se combinaban químicamente con números enteros de volúmenes de otros gases, claro, para dar volúmenes enteros de los resultados de la reacción química. Okay, y lo que sobraba quedaba como volumen de lo
del gas inicial. Está bien, ley de Avogadro, ok. Está bien. Y Siempre me acuerdo Dalton no llegó, porque Dalton no llegó a imaginar que una sustancia pura, a su vez, podía estar constituida una unidad elemental por una cantidad igual de subunidades. O sea, el concepto de átomo y molécula. Dalton por eso no lo pudo sacar, la ley de Avogadro. Avogadro es el que dijo, pero si el hidrógeno tiene una molécula de hidrógeno son 2 átomos, entonces me da. Claro. Y de ahí formula la hipótesis de la igualdad de la cantidad de partículas. Ok. Gracias. Bueno, ahora sí, José se puede ir a comer y a ver tele. No, yo quiero proponer Ya que se puso los el pañal, trabajos José. los trabajos hay que darlos en kilográmetros y las presiones en kilogramos sobre centímetro Sí. cuadrado. Y la carga eléctrica en stat Coulomb. Que no Tal sé cual. ni qué carajo es esa. Yo no llegué a esa. No sé, pero nosotros con eso tuvimos que estudiar. Y estos chicos con todo lo fácil que la tienen, Yo no estudié con el stat Coulomb porque soy un año más joven que vos. No, yo no llegué a estudiar con ese tampoco. Ese es de Guillermo. Bueno, Bueno, entonces Bueno, gente. con esta incursión me gané la cena, muy bien. Alan Dalijo le podemos decir que puede apagar la compu también. Puede dejar de grabar. Sí, tal cual. Alan, Chao, chicos. Bueno. Estás nominado, Alan, por si estás grabando. Chao, chicos. Chao. No. Chao. Chao, Oli, chao. Chao, José. Chao, Rubén. Gracias.